Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los videos que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos. Empezó un día normal en la isla de Sodor. Rosie comenzó a despertar alegremente. Antes fue a cargar carbón y agua y decidió ir a llevar vagones de carga. Pero mientras rondaba por las vías, comenzó a notar algo extraño. Ella mira al cielo y ve que el sol estaba un poco más soleado que antes. Fiel a su personalidad, solo sonrió y dijo: Vaya, vaya, hoy sí que hace calor. Sí que fue directamente a la estación de Natford para esperar las órdenes de Sir Topham Hatt. Y fue que cuando llegó, Sir Topham Hatt le pidió a Rosie que si llevara unas rocas un cargamento de rocas. Ella acepta pero comenzó a notar algo raro en Sir Topham Hatt. Parecía que estaba preocupado por algo, pero no le dio importancia a eso, así que comenzó con sus trabajos normalmente. Estuvo así hasta que se hizo de noche y Rosie sí fue a su cobertizo, pero comenzó a notar que aún continuaba haciendo calor. Sí que fue directamente a su cobertizo y comenzó a descansar. Al día siguiente aún era un poco de más calor y fue directamente de nuevo a la estación de Natford, no sin antes cargar algo de agua y de carbón. Y fue nuevamente a la estación para esperar las órdenes de Sir Topham Hatt. En lo que vio a Sir Topham Hatt más preocupado que ayer. Le dijo a Rosie que si llevara vagones de pasajeros. Ella se alegra y empieza a rodar por las vías. Pero en el camino vio a Thomas que estaba llevando a Annie y Clarabel. Y hasta que Thomas le dice a Rosie que si ha notado algo raro en el clima. Rosie, confundida, no tiene idea de qué había pasado. Hasta que Annie le dice que ayer hacía un poco de calor, pero hoy hacía un poco más de calor. Ella confundida le dice que seguramente el calor se terminaría. Thomas acepta y se aleja y Rosie también decide dejar a sus pasajeros en Bickerstown. Ya era la noche siguiente y Rosie fue a su cobertizo. Esperaron la mañana siguiente, pero mientras rondaba por las vías para llegar a su cobertizo, vio a Henry llevando el pez volador, pero se notó que Henry estaba muy cansado. Muy extraño. Rosie le pregunta a Henry de qué estaba pasando. Henry le dice a Rosie sí que hoy en el día hacía un poco más de calor que de lo costumbre. Está confundida. Va directamente a su cobertizo y descansa. Y fue a descansar. Pero al día siguiente la cosa ahora había empeorado más, ya que ahora hacía un poco más de calor que ayer. Así que Rosie fue nuevamente a la estación Titmouse para recibir más órdenes de Sir Topham Hatt. Pero en el camino vio que varias de las gentes estaban muriendo de calor. Rosie notó algo raro en las personas que se estaban muriendo de calor, y es que algunos llevaban sombreros para cubrirse del calor. Rosie, confundida, seguía avanzando y fue a la estación nuevamente y recibió más órdenes de Sir Topham Hatt. Le pidió a Rosie que si llevara vagones de carbón. Ella acepta y fue a dejar los vagones de carbón y decidió esperar. Y mientras esperaba, esta comenzó a sentir que algo no estaba bien con el sol, hasta que vea
a Gordon yendo a toda velocidad mientras él llevaba el express. Dejó los cargamentos hasta que Rosie fue a dejar los cargamentos y decidió también hacer una entrega a los muelles de Brenda. Fue a los muelles de Brenda, pero comenzó a notar que algo también estaba sucediendo en los muelles de Brenda. Se notó que Cranky y Carly ahora estaban sudando de calor, mientras se escuchaban que estaban rechinando horriblemente. Y también vio que Porter y Salty también sentían algo de calor. Rosie le dice a Salty y Porter de que se tranquilizaran, que seguramente mañana el calor se terminaría. Cranky, Salty, Porter y Carly aceptaron y se fueron directamente y continuaron con sus trabajos. Rosie fue directamente a buscar más vagones, pero en el camino vio a Nia, quien estaba avanzando muy lenta. Y Rosie le pregunta a Nia de qué había pasado. Nia le dice que olvidó cargar algo de agua antes de venir. Rosie, confiada, ayuda a Nia y la lleva a un tanque de agua y en donde ahí Nia comenzó a recargar de agua. Esta se aleja y hasta que Rosie fue nuevamente porque debido a que ya se estaba haciendo de noche. En la noche siguiente Rosie fue de nuevo a su cobertizo, pero comenzó a notar algo raro en las plantas, y es que parecía que estaban marchitadas. Rosie se quedó confundida, pero no le dio importancia a eso. Y fue a su cobertizo. Al día siguiente, el calor aún continuaba. Y Rosie comenzó a cargar nuevamente de agua y carbón. Pero comenzó a sospechar que el agua estaba un poco caliente. Pero no le dio importancia a eso y se fue alejando. Pero en el camino notó que las plantas se habían disecado y ve que los árboles ya no tenían hojas. Y ve que las flores estaban marchitadas y secas. Y fue nuevamente a la estación de Titmouse, pero veo que Sitoham Hat caminaba muy lento y le costaba mucho caminar debido por el calor. Sitoham Hat le dice a Rosie el siguiente trabajo que tiene que hacer y le dice que tiene que ir a los muelles de Brenda a buscar otro cargamento. Ella acepta y va a los muelles de Brenda para ver qué había pasado. Pero antes de que cuando Rosie iba a llegar, de la nada se escuchó una explosión. Rosie, asustada, fue directamente a los muelles de Brenda. Y cuando llega, se sorprende al ver que Porter y Salty estaba explotado. Rosie, asustada, le dice a Porter de qué había pasado, pero Porter no tenía idea de qué había pasado con Salty. Pero ella se tranquiliza y le dice a Porter que vino a hacer otro trabajo más. Porter acepta y Rosie comenzó con sus trabajos nuevamente. Pero cuando estaba llegando y se detiene, ve a James dirigiéndose, pero estaba muy cansado y avanzaba muy lento. Rosie le pregunta a James de qué había pasado. James le dice a Rosie que es imposible que una locomotora brillante como él soporte a tantas temperaturas del calor. Rosie, confundida, se aleja y decide dejar los cargamentos. Pero después de que Rosie dejó los cargamentos, ve a Nia que estaba llevando vagones de chatarra. Rosie le dice a Rebecca de a dónde iba con esos vagones de chatarra. Rebecca le dice a Rosie de que ella irá a la chatarrería a dejar los vagones de chatarra. Ella, confundida, acepta y se aleja. Ya en la siguiente noche, Rosie fue a descansar nuevamente en su cobertizo. Pero en el camino, mientras rondaba, ve que varias plantas se habían disecado.
Esta sorprendida va a su cobertizo y decide descansar. A la mañana siguiente, Rosy despertó pero sudando. Además, los rayos habían sido más fuertes que ahora. Ella, muy cansada, va a cargar nuevamente de carbón. Sin embargo, cuando cargó de agua, resulta que ahora se había terminado el agua cuando terminó de cargar de agua. Ella estaba sorprendida, pero a la vez decidió ir a la estación de Titmouse. Pero Rosy lucía demasiado cansada. Ir a la estación Titmouse, a la estación de Knatford, le costaba mucho. Hasta que así que esta se lo piensa y decide dejar los trabajos y fue a ver qué había pasado. Y cuando llega, y cuando se detiene, ve a Gordon llevando nuevamente el express, pero vio que Gordon ahora iba demasiado lento. Y vio que ya no llevaba a sus pasajeros. Gordon lucía demasiado cansado e iba demasiado lento mientras decía: agua, necesito agua. Rosy engancha a Gordon y lo empuja a un tanque de agua donde aún contenía agua. Mientras Gordon se recargaba de agua, Rosy le pregunta a Gordon de qué había pasado. Gordon le dice que toda el agua que el agua que tenían, que estaba en la estación Titmouse, había desaparecido. Rosy estaba sorprendida y hasta que Gordon le dice que hay que ir a la estación Titmouse para ver qué había pasado con las demás locomotoras. Ella aceptó y ambos fueron a la estación Titmouse y vieron que ya no estaban las demás locomotoras. Y hasta que ve que solo quedaba una locomotora y era Edward. Edward les dice que Thomas y los demás están en otro cobertizo donde hay aires acondicionados. Y también está el resto de locomotoras. Ellas aceptaron, pero Rosy le comienza a preguntar de qué estaba pasando. Edward le dice que si Toham Hatt le explicará todo en la estación donde había aires acondicionados. Rosy acepta y ambos fueron a la estación, al cobertizo donde había aires acondicionados. Y cuando llegaron, ven que el lugar era muy parecido a la estación Titmouse. Y cuando entran, ven que estaban todas las locomotoras y arriba había aires acondicionados de aire frío. Esta se alegra, y Gordon también. Esta va adentro y les empieza a decir a las locomotoras de qué había pasado. Hasta que Thomas le dice que Sir Toham Hatt le va a explicar todo lo que pasó. Y hasta que llega Sir Toham Hatt y le dice a las demás locomotoras: trenes, estamos ante el final. El calor no se detendrá. Una vez vi qué fue lo que pasó ayer, el otro día en los muelles de Brenda. Resulta que Salty, al ser un diésel, el combustible era muy inflamable, el cual hizo que Salty explotara. Y no solo eso, las de diésels no pueden soportar tantas temperaturas y que por eso el combustible que tienen explota. Y lo peor son las locomotoras, que su caldera, al tener un poco de agua caliente, te harían que explotaran las demás locomotoras. Todos estaban sorprendidos al oír eso, y hasta que Rosy le dice a Thomas y a Sir Toham Hatt que ella y Thomas irán a buscar a otros vagones y que él irá al castillo de Olsted para ir a recoger a Millie y para a la estación. Sir Toham Hatt acepta hasta que Rosy y Thomas fueron en dirección a la cantera, al castillo de Olsted. Pero cuando llegaron, pero cuando estaban a punto de llegar, vieron algo a lo lejos. Era James, que estaba quieto y no se movía. Rosy le dice a James de qué había pasado. James le dice
sé que el agua que tiene en su caldera había desaparecido y Rosie empuja a James hacia otro tanque y lo empujan. Y hasta que James pudo cargar de agua y hasta que Rosie hasta que Thomas fue al castillo de Olsted, mientras Rosie y James estaban atrás, y cuando llegan ven que ahí estaban Connor y Caitlin preparándose para llevar sus vagones de pasajeros. Y hasta que Thomas le dice a Connor y Caitlin de qué había pasado, Caitlin le dice: el calor es muy intenso y no se detendrá. Por eso es que Connor y yo estamos huyendo de aquí, porque el calor era muy intenso. Es mejor que que tú y todos tus amigos salgan corriendo. Y Thomas, más asustado, va a buscar a Millie y se engancha a ella, y hasta que Connor y Caitlin fueron a toda velocidad hacia el continente. Los demás fueron directamente al cobertizo. Mientras llegaban y vieron que toda la gente se había muerto del calor. Unas cuadras más adelante estaban por llegar al cobertizo, y hasta que Thomas le dice a bueno, Millie, estaremos a salvo. Sin embargo, Thomas ya no tenía a Millie atrás de ella, solo estaba su parachoques. Unas cuadras más adelante, el parachoques de Millie se había roto, debido a que el calor había fundido todos los parachoques, haciendo que se desprendieran de Millie. Thomas estaba asustado, pero a la vez se puso a llorar. Pero Rosie le dice a Thomas de qué estaba pasando, que se tranquilizara. Thomas acepta, y cuando entra, ahora empezó a sentir que el horno, es decir, que la estación Titmouse ya no tenía los aires acondicionados. Thomas le dice a Percy de qué había pasado. Percy le dice que los aires acondicionados dejaron de funcionar. Thomas estaba sorprendido, hasta que los dos decidieron descansar hasta que la sequía pasara. Un enfoque a la estación Titmouse. Toda la isla de Sodor estaba batisecado, con toda la gente muerta, y varias de las casas se habían incendiado. Uno de esos era Toby, que se había incendiado debido a que la madera se había quemado, quemando a Toby por completo. Y también toda la gente no había sobrevivido, ni tampoco Bertie el autobús. En un rincón, Connor y Caitlin estaban ahí. Estaban en el continente, en donde estaban ahí los dos, muertos y explotados. Los dos no consiguieron llegar a su destino a tiempo, cuando su caldera empezó a hervir, y haciendo que los dos explotaran, matando a ambos. De vuelta con los demás, el cobertizo comenzó a calentarse demasiado. Percy estaba muy asustado, y Gordon también, y todos estaban asustados porque era su final. Y Rosie estaba muy asustada y comenzó a sentir que el agua dentro de su caldera comenzó a hervir, hasta que los dos volaron en pedazos, matando a ambos. La estación quedó como un horno, y la isla de Sodor se había convertido en un infierno.